sábado pasado el Centro Cultural festejó sus 45 años de vida con un concierto en el Teatro Municipal. Los invitamos a revivir el programa del Centro Cultural de Balcarce. Cuando vos me sugeriste mantener esta charla, me invitaste a participar en el programa, yo me puse a pensar, porque son 40 años o más, y a la memoria hay que ayudarla irremediablemente con papeles. Entonces me puse a buscar en publicaciones del Liberal y otras de esa época, y me llevé una sorpresa, una grata sorpresa, como ayuda a memoria. Porque a las que podemos denominar que eran la base del Centro Cultural, las fundamentales, el coro de Nené Curto de Mendieta, pintura y dibujo con Ítalo Grassi y su hija Marta, y teatro con Rubén Benítez en aquel momento, después se fueron sumando otras, y Cine Club, como fueron títeres, guitarra, dibujo publicitario, composición musical, danzas y grupo literario. Me sorprendí. Eran 10 actividades, por supuesto, con mayor o menor repercusión, con mayor o menor cantidad de participantes, y quizás no todas simultáneas. Pero realmente fue un esfuerzo tremendo en aquella época que 10 actividades de orden artístico y cultural pudieran desarrollarse en Balcarce a través del Centro Cultural. Comienza creo que en el 62, cuando hace la primera actuación el coro, o sea que yo llego como presidente 9 años más tarde. Primero lo presidió 8 años Martínez Ruiz, yo me ingresé al coro como coreuta, digamos así, en 1968, que en aquel tiempo cantamos la Misa Criolla, la obra esa de Ariel Ramírez. Y en el 71, como te digo, sí, fui designado presidente y trabajé también en esa función. Me acuerdo cuando lo creé, que fue a raíz de los 30 años de la Escuela Normal, que fue una conversación con una amiga, con Bebe Morrell, para que yo presentara el coro de la Escuela Normal, que en ese entonces tenía su famita, porque los chicos cantaban muy lindo. Y charlando, pero se me ocurrió una pavada que salió esto. ¿Por qué sería lindísimo, en vez de convocar a los chicos de la escuela que no saben la trayectoria que tiene la escuela y lo que ha trabajado, sería lindo convocar a los egresados? ¡Ay, qué buena idea! Me dijo, hacelo. Y ahí me enganchó. Entonces empezamos a citar a toda la gente que había pasado por la escuela, y se reunió un coro de 85 voces, más mujeres que varones, porque los chicos terminaban su carrera y se iban a Buenos Aires a estudiar o a La Plata. Entonces el porcentaje de muchachos era 10 contra 80, por ejemplo, ¿no? Pero se armó un lindo coro, y con gente grande, con gente mediana, con el deseo de hacer algo como la gente, porque eran los festejos de la escuela. Si pensás en el coro, date cuenta vos que yo creo que no debe haber muchos coros así vocacionales que se proyectan en el tiempo, ¿no?, de manera tan prolongada como lo ha hecho el coro del Centro Cultural. Empezó en el 62, 1962, y estamos en el 2007, tiene 45 años de vigencia. Se trabajó mucho, fue muy arduo el trabajo, porque fue en la época que estuvo ocupado por los militares acá en Balcarce. Teníamos que pedir permiso para ir a la Escuela Normal a ensayar, pero a pesar de todos los sacrificios, en 2 meses sacamos a flote las obras que empezamos a estudiar, y eran bastante comprometidas para un coro que era de rejuntado, como dice el paisano. Así que el entusiasmo era de hacer un buen papel, porque era gente grande que no quería hacer un papelón. Y fue muy lindo, tan lindo que pasó los límites y gustó una barbaridad. Polio, que fue después, posteriormente, nuestro padrino, se entusiasmó tanto que sacó un montón de artículos donde nos ponderaba totalmente y decía que ese coro no tenía que morir. del cine aproximadamente 22 años. Comencé en el cine moderno,
después que salieron los hermanos Cerveta, y ahora aquí en la empresa Toledo hace 11 años que estoy, 11 años. Amo el cine, tengo pasión por el cine, tengo mis actores preferidos, tengo mis colecciones de afiche en casa, tengo más de 1000 títulos en video, en DVD ahora. Mi pasión por el cine empezó a los 14 años. A los 14 años, algunos conocen la historia de cómo yo empecé, no viene al caso. Pero me acuerdo cuando era chico, los días sábados, aquí en Balcarce, miraba por Canal 8, Canal 10, no teníamos cable, mirábamos, pasaban, mejor dicho, miraba la cartelera de espectáculos que daban de Mar del Plata, cuando en Mar del Plata había 20 salas funcionando. Acá sí, acá estaba el cine moderno, en aquel entonces el cine teatro, pero siempre queríamos verlo más fresco. Entonces yo anotaba qué película iba a ver y yo sábado y domingo iba a Mar del Plata al cine. También iba acá a Balcarce, en Balcarce los días de semana. Había un ciclo muy lindo que yo tuve oportunidad de verlo ya cuando prácticamente moría, pasaba un poco de tiempo, que era gente de cine. El Cine Club nace por tres vecinos, tres amigos. Mario Rodríguez, Rubens Boverio y Cacho Dotorvich. Después se van sumando otros. Eran mis amigos. Y yo, es decir, por cuestiones de tiempo, de trabajo, no participaba activamente, pero sí un poco era el que facilitaba toda la parte de prensa. Ellos forman el Cine Club en una época que habían nacido varios Cine Club en la Argentina. La finalidad es la de exhibir cine artístico, digámoslo así, cine de autor, cine de director, y hacer debates, lo cual no es fácil. En la primera época era habitual salir del cine moderno, e ir hasta lo que es la actual confitería Jockey Club, ahí en la calle 15. Ahí había un concesionario de máquinas de escribir de Romano Peri. Él era empleado del Banco Español y a su vez tenía la representación de las máquinas de escribir. Y ahí hacía un lugar tipo 11 de la noche, mediante café, hacíamos el cine debate de la película que habíamos visto ese día. La base era Mario Rodríguez era la base. Se suman su esposa, Cristina Talú, Rubén Pilone y algunos más. Luego, por cuestiones internas de todo un problema que se suscitó en el centro, ese grupo se separa y forma el Cine Club Gente de Cine, que es más sólido y que tiene una actividad durante bastante tiempo, donde ellos lo que hacían eran, y lo habían aceitado muy bien el mecanismo, por ejemplo, ir a comienzos de año o a comienzos de la temporada, en marzo, a Buenos Aires, y ya tenían contactos con las distribuidoras y contratar, alquilar las películas que venían semanalmente a Balcarce. Y el Compagni, Los compañeros de Marcello Mastroianni, fue una película que cuando era en blanco y negro, y me dejó la sensación de que cuando yo veía que venía el final de la película, dije para mí, no quiero que termine. Y vino fine. O sea, ese fue el recuerdo que tengo de esa película, como también había mucho cine polaco, checo, había una película también del cine francés, en la cual se llamaba Que la bestia muera. Era el caso en una de esas rutas que pasan cerca de las ciudades en Francia, en esas campiñas y demás, un chico fue a cruzar la calle y un tipo en un auto, como sucede ahora acá en nuestro Balcarce, lo atropelló y desapareció. Esa película era en color, pero no recuerdo el actor realmente, pero esa fue una película que me impactó mucho también, por todas las vivencias que tuvo el padre el haber perdido a su hijo, y en la forma que lo perdió, tan trágica, y que el tipo no lo pudo encontrar. El interrogante era que en cada función quedara
un restito económico después de pagar la película y después de pagarle a Alberto Rueda en el cine para poder contratar la siguiente. Pero la mecánica, la maquinaria funcionaba tan bien que lograron hacerlo semana y estuvieron 3, 4, 5 años. Es decir, y contactos con cineclubs de la zona. En alguna reunión me acuerdo que fuimos a Tandil a una reunión y yo estoy seguro, tendríamos que hablar con gente de Tandil, que en esa reunión estaba Osvaldo Soriano. Sí. Bueno, contactos, pero Mario era fundamental. Mario era fundamental lo que hacía, cómo había logrado armar el grupo. Y te digo que semana a semana funciones de 100 personas, de 120, imaginemos, ¿no?, en aquella época, ¿no? Y ya el contacto con las distribuidoras, ya era una maquinaria muy bien armada, la de cine. Sí, yo creo que, siempre lo digo, que el cine murió allá por el 92, principio del 93, hay un parate de lo que es cine, con el tema de las videocaseteras, el cable, y empezó un resurgir nuevamente del cine en el 96, cuando empezaron a entrar las grandes salas, es decir, no grandes salas, sino los complejos de 15, 16, 20 salas en Buenos Aires, como el Unicenter, los Cinesmart, Village, y ahí tuvo un resurgir del cine. Ahora, así en las pequeñas localidades, está medio muerto. Ya hace un tiempo que la gente no responde al cine. Es decir, yo soy de Balcarce, pero considero que la gente de Balcarce es una gente muy, ¿cómo te diría?, cocinera, ¿viste? Vos llega un fin de semana, está lluvioso, nos alquilamos una película, nos quedamos en casa. Es decir, de todas maneras, mientras la empresa Toledo esté aquí en Balcarce, va a durar mucho tiempo, por supuesto, siempre van a tener la opción de cine. Siempre va a haber 2 salas funcionando todos los días, excepto los jueves, que bueno, es mi día de descanso. Incluso hicimos una muestra pictórica, gestionamos durante el tiempo de mi presidencia, de 14 artistas plásticos, muralistas que trabajaron, elaboraron sus cuadros a la vista de la gente de Balcarce, ubicado en la calle 17. Eso fue en 1972, pasaron 35 años. Éramos bastante jóvenes y con muchas ganas de trabajar en esas cosas, ¿no es cierto? Una cosa que quizás pienso como vecino, habría que volver a hacerlo alguna vez. Dado que estamos próximos a elecciones y hay una nueva gestión que se va a iniciar en diciembre, ¿por qué no el nuevo gobierno municipal, sea quien sea obviamente, piense en realizar esto? Porque creo que puede haber condiciones favorables para los contactos en todo el país de gente que pueda venir a Balcarce. Pero al margen de eso, ese fue un encuentro espléndido. Muralistas, en aquel entonces había nacido el Movimiento Nacional de Muralistas, y vinieron de la provincia de Buenos Aires, de Catamarca, de Jujuy, de Córdoba, de Cuyo, es decir, gente incluso que todavía está trabajando con el muralista, artistas que siguen pintando, y se hizo en la plaza. Se buscó el apoyo de empresas. Por ejemplo, recuerdo que las planchas para hacer los murales fueron donadas por empresas de Balcarce. Se buscó el apoyo de comercios, había que darle de comer a esa gente, obviamente. Y las comidas eran en la casa que tenía el centro en calle 17, que fue después y sigue perteneciendo a la Facultad de Ciencias Agrarias, 17 entre 22 y 24. Entonces muchos comercios, mercados donaban la mercadería. Había que alojar a los pintores en las casas de cada uno de los integrantes de la comisión directiva, y fueron 4 o 5 días donde ellos pintaron en la plaza, y como ocurre en todas las ciudades hoy, por ejemplo,
con una repercusión popular notable, gente que se acerca, chicos, alumnos de escuelas, y luego esos murales fueron entregados a entidades o escuelas de Balcarce, y hoy están. Pero fue un espectáculo interesante, es decir, había muchas actividades y que, bueno, siempre consideraba que es lo bueno para un pueblo, ¿no es cierto?, que la gente se manifieste en lo cultural a partir del impulso espontáneo, ¿no? No siempre dependiendo, ¿verdad?, del Estado para regir o ser rector concretamente. Al Centro Cultural yo llegué porque en aquella época, te estoy hablando años 67, yo era empleado de la Cámara de Comercio. Y la gente del Centro Cultural había pedido permiso para utilizar la sala fuera del horario comercial. Entonces generalmente se reunían tipo 9 de la noche, a veces sucedía los sábados después de la 1 o 2 de la tarde. Entonces no había encargado de llaves. Entonces, por razones de tranquilidad de todos, decían, no, quédate vos, me decía la gente de la Cámara de Comercio, y después cerrás. Pero llegó un momento que Rubén Benítez, que era el que estaba en la parte de teatro, dentro del funcionamiento del Centro Cultural, me dice, ¿a qué te quedás y no estás participando en nada? O sea, yo era un oyente, un tipo como si fuera de palo, ahí mirando ensayos, trabajos, comentarios y un montón de cosas más que se hacía desde el punto de vista teatral, que para mí era una cosa totalmente nueva, más en esa época. Algo muy lindo por parte de la comisión directiva del Centro Cultural en aquel momento. Yo no pertenecía al Centro Cultural, porque en ese momento, cuando se creó, era Centro Cultural de egresados del Colegio Normal. O sea, yo nada que ver con el Colegio Normal en aquella época, pero por todas las, digamos, las funciones que yo desarrollé dentro de los distintos ámbitos del centro, me promovieron y me dieron, digamos, me abrieron las puertas mediante una nota en la cual me promocionaban a socio activo y hasta tenía la posibilidad de pertenecer a la comisión directiva. O sea, fue una época muy linda para mí, en la cual yo me enseñó mucho. Ya estábamos en la posibilidad de hacer una obra de teatro, teatro absurdo, era hecho por un dramaturgo, digamos que decían que era chileno, pero nació en Rosario en el año 30 acá en la Argentina, y a los 4 o 5 años se fue con sus padres a Chile. Comenzó a estudiar en la Universidad Católica arquitectura. Al poco tiempo conoció un grupo de escritores y dramaturgos, y por lo visto le gustó mucho más el otro trabajo, y se dedicó a escribir, y la arquitectura la dejó. Y la obra que nosotros íbamos a poner en escena, que se puso en escena en el Teatro Balcarce, se llamaba El velero en la botella. Y yo tenía un papel, era de notario, pero aparentemente, digamos, no aparentemente, sino que la realidad para mí, en mi caso personal, fue otro, que se me dio vuelta la taba, como quien dice, porque en aquella época, año 68 ya, conocí a Julia, la que hoy es mi señora. Y ¿qué pasaba? Yo de los fines de semana tenía que viajar hasta Ayacucho, porque yo la importé. Entonces, como tenía que viajar los fines de semana y el trabajo de teatro era sábados y domingos, porque eran los días que Rubén Benítez venía a Balcarce, yo ya estaba como titular en la obra. Y entonces le tuve que decir cuál era la realidad personal que yo tenía en ese momento, y que bueno, que dejaba las tablas y bueno, y me volqué hacia el otro lado. Principalmente me acuerdo de Roberto Bugatti, que fue el que tomó el papel que yo iba a desarrollar en la obra, y después me enteré, hace unos años ya de esto,
en la época de los militares, desapareció en Santiago del Estero. Después me encontré, estaba también el Tano Gentile, era muy conocido en aquella época, que después por razones de... No siguió haciendo el estudio de agronomía acá en Balcarce y se fue a Buenos Aires, y después fue conocido a través de esa famosa obra Hablemos a calzón quitado, que salió del país a presentar esa obra. Y bueno, eso es un poco la historia. Así que se empezó a trabajar con mucho entusiasmo y paralelamente se estaba fundando el Centro Cultural de Egresados. Y nos unimos todos y se formó un gran centro cultural que fue famoso por muchos años porque tenía muchos rubros: guitarra, piano, pintura, coro, muchas cosas más, pero claro, no se pudo sostener. No teníamos ninguna entrada especial, los socios eran los que pagaban nada más, nosotros no cobrábamos nada, los conciertos los hacíamos totalmente a beneficio y luchamos mucho hasta que el centro cultural poco a poco fue muriendo. Era lo que pensábamos en el centro y por eso trabajábamos fuerte, trabajábamos duro, pero bueno, obviamente después las distintas gestiones, no entremos en el tema de lo político acá, pero sí de todas maneras siempre eso juega y a veces se ha frenado la actividad del centro cultural a partir de los comportamientos políticos de quienes gobernaron Balcarce durante muchos de esos años, ¿no? Un tiempo contó con un subsidio municipal, fue durante la gestión del intendente socialista Cano. Después vino la dictadura militar, se cortó el subsidio y bueno, de ahí en más han sido subsidios esporádicos y bueno, yo hace varios años que ya no integro ni el coro ni tampoco la conducción del centro, ¿no? Pero de todas maneras están ahí todos mis amigos que quiero mucho, por supuesto. El último presidente fue Simón, mi esposo, que trabajó muchísimo, lo levantó un poco también porque estaba medio caído, pero había quedado nada más que reducido a presidente, vicepresidente y secretario, nada más. Y todo lo que trabajó fue hasta el final de él y ya después quedó convertido en centro cultural nada más, con un presidente que es el que más o menos nos hace frente y nos representa en todo momento cuando tenemos algún acto o alguna cosa especial, que fue hasta ahora Pocho Bakker, que era uno de los más antiguos, pero como se fue del pueblo, el actual presidente es Gerardo Quequi. Bueno, es una carga muy pesada, ¿no? En realidad por ahora no tanto porque el cuaderno es chiquito así, tiene una media página escrita nada más, ¿no? Realmente no, es puramente nominativo. Acá no. Aunque quisiera hacerlo me dejarían. Acá vos fíjate el tamaño de los bajos solamente, ¿qué te vas a meter? Hay como 15 sopranos. Pero no, realmente es un honor. Ser nominado para eso es un honor, pero es nominativo pura y exclusivamente. Pero bueno, ten en cuenta, lo hablamos la otra vez también, el coro, este grupo humano que está acá, es un grupo que dentro de todo es una manifestación cultural de la comunidad balcarceña. Nosotros formamos parte de la comunidad balcarceña y representamos a la comunidad balcarceña. No sé si habrá gente que no le guste o le guste, pero ten en cuenta lo que acaba de decir Nené. Cuando estuvimos en Buenos Aires, fuimos una embajada balcarceña en Buenos Aires. Yo tengo amigos allá que lo escucharon por la radio y nos felicitaron realmente porque les pareció muy bueno. Yo todavía les decía, no, somos un coro, somos unos cuantos que nos juntamos a cantar. Y realmente me dijeron, no son unos cuantos que se juntan a cantar, son un coro, suena como un coro realmente. Y yo creo que en esa oportunidad fuimos una buena representación de Balcarce. Por supuesto, todo lo hace Nené, ¿no? Nosotros representamos a Balcarce a través de Nené. Porque acá, por más que diga que nos reta, acá el que viene, el que no viene, no viene. Y sin embargo, vos fíjate que el coro se mantiene unido. Y realmente es un coro maravilloso porque es un grupo de gente. Hay de todas las edades, de todo tipo. Y sin embargo, nos llevamos todos muy bien, la pasamos muy bien acá, la pasamos muy bien. Entonces, cuando tenemos alguna cosa importante que hacernos representar, ahí va el presidente, que es lo único que tenemos. No tenemos casa, no tenemos partida, no tenemos fondo, no tenemos nada más que la voluntad, el entusiasmo que nos empuja siempre. Y así hemos llegado a los 45 años. Yo tengo la felicidad de que todos son como mis hijos.
Así que me siguen como perritos falderos, yo los grito, los reto, pero siempre están conmigo y los amo. Si me faltaran, se me terminaría Nené y todo el mundo. Por eso siempre y todos los años los convoco y vienen fieles. Hoy volvió un alumnito que estaba medio perdido y que lo amo, porque es una voz poderosa. Tal es así que los varones hoy, cuando cantaron, no sé si los oíste, levantaron mucho. Tenía 3 que trabajaban como locos los pobres. Bueno, ahora ya no, ahora ya hay unos cuantos más. Entonces pienso llegar a los 45 años en la plenitud de nuestras fuerzas. Convoqué a todo el mundo que había pasado por el coro si quería unirse y muchos me dijeron que sí, pero después, claro, es arduo venir a ensayar, hay que dejar muchas cosas y la gente tiene sus trabajos, ¿no? Pero estamos luchando y estamos saliendo a flote. Estas voces son las depositarias de 45 años de esperanza y trabajo constante. El Centro Cultural y su legado seguirán vivos mientras este coro siga cantando.